¿Te gustaría participar en las reuniones semanales? ¿Y poder conocer más acerca de Dios? Lo único que tienes que hacer es contactarnos por las redes sociales que estás viendo ahora mismo en la pantalla. Estas mismas las encontrarás en la descripción de cada reunión de este canal. No te pierdas esta oportunidad. Esperamos ansiosos tu participación. Y sé parte de esta gran familia online. Hola, ¿cómo están? El Señor les bendiga. Un gozo y una tremenda bendición poder compartir la palabra con todos ustedes. En esta ocasión continuaremos con el estudio del Evangelio de Juan. Antes les invito a orar. Amado Señor, te damos gracias por este tiempo que tú nos permites poder compartir tu palabra, la cual necesitamos, Señor, para poder ser edificados, Señor, para ser, Señor, fortalecidos, Señor, para tener, Señor, contigo un camino que nos permita crecer, madurar y sobre todas las cosas, Padre, permitirnos, Señor, cumplir el propósito por el cual usted, Señor, nos ha dado, Señor, y del cual procede nuestro llamado. Señor, que su Espíritu, Señor, en esta hora nos guíe, Señor, sea nuestra luz para entregar, Señor, es su palabra, Señor, con gracia, Señor, y con la completa y absoluta convicción de que usted, Señor, la permite y usted, Padre, Señor, la edifica para todos nosotros. Muy bien. El testimonio de Juan el Bautista lo encontramos en Juan 1, 19, 28. El testimonio de Juan Bautista se relata en los 4 evangelios, lo cual es una clara demostración de la importancia que tiene en el Nuevo Testamento. Juan 1, 19, 28. Versículo 19. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas que le preguntasen: ¿tú quién eres? En el versículo 20 dice: confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Versículo 21, y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Versículo 22, le dijeron: pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Versículo 23, dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Versículo 25, y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Versículo 26, y Juan le respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Versículo 27. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Versículo 28. Estas cosas acontecieron en Betábara, de la otra parte del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Antes de enfocarnos en cada versículo, es importante conocer brevemente el contexto histórico que da vida al ministerio de Juan el Bautista para comprender mejor su testimonio. Nacimiento de Juan el Bautista, la profecía. Juan Bautista tuvo por padre al sacerdote Ananías y por madre a Elizabeth, quienes no tenían hijos porque ella era estéril. Reciben la visita del ángel de Dios,
anunciando que sus oraciones han sido escuchadas y que Elizabeth dará a luz un hijo a quien llamará Juan. También las Escrituras dicen de la persona de Juan, en Lucas 1, 14, 17, y dice: y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. En el contexto profético, estos versículos hablan de la comisión profética que Dios revela para los propósitos que Juan el Bautista, llegado su momento, deberá cumplir. Por otra parte, Juan comienza su ministerio, estando Israel bajo el dominio de Roma, año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilatos y Herodes tetrarca de Galilea, siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás. Fue en este periodo que vino palabra de Dios a Juan, estando éste en el desierto. Lucas 3, del 1 al 3, podemos ver, ¿cierto?, esta palabra. Testimonio de Juan el Bautista, versículo 19. Veremos por versículo en versículo. Versículo 19. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Juan el Bautista estaba trastocando el alma de la nación. Las multitudes salían de las ciudades e iban a escucharle al desierto. Allí confesaban sus pecados y él les bautizaba en las aguas del río Jordán. Incluso en el libro de los Hechos encontramos discípulos que relatan haber sido bautizados por Juan el Bautista. En Jerusalén, los sacerdotes y levitas eran líderes religiosos de respeto. Los sacerdotes servían en el templo y los levitas le ayudaban. Estos líderes vinieron a ver a Juan por varias razones. Número 1. Su tarea como guardiana de la fe les movió a investigar el mensaje que estaba entregando Juan. Las Escrituras así también les mandataban. Lo encontramos en Deuteronomio 3, del 1 al 5. Lo establecía para guardarse de falsos profetas. Número 2, trataban de averiguar si tenían las credenciales de un profeta. Número 3, estaban celosos de su popularidad. Juan tenía un importante número de seguidores, el cual crecía día a día. De cierta manera, sus intenciones eran acallarlo, por cuanto los colocaba en evidencia ante el pueblo. Lo encontramos en Mateo 3:7. Versículo 20. Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. La respuesta de Juan fue con una rotunda afirmación: yo no soy el Cristo. De manera de eliminar de plano lo que la gente estaba comentando sobre él y así terminar el asunto de una vez. Lucas 3:15 dice: el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo. Juan destaca por su honestidad al rechazar cualquier honor inmerecido que la gente quisiera darle. Él estableció rotundamente como respuesta que él no era el Cristo. Versículos 21 y 22 dice: y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú
Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. En la mente de estos religiosos, la identidad de Juan el Bautista pasaba por algunos de estos nombres, y sobre estos inquirían a Juan. Respecto a la pregunta, ¿eres tú? Diremos lo siguiente. Número 1. ¿Eres tú Elías? Juan dijo tajantemente que no era Elías, pero los judíos creían que podía ser Elías por los siguientes motivos. Número 1. La forma de vida y vestir que Juan empleaba, Mateo 3:4 lo señala. Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langosta y miel silvestre. Símil de cómo vivía Elías, y por lo tanto eran argumentos para que los judíos sostuvieran esta creencia. Número 2. El cumplimiento de la profecía de Malaquías 4:5. He aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. El tipo de predicación y estilo de vida de Juan lo identificaron con Elías según esta profecía. Creían que el tiempo se estaba cumpliendo. El no de Juan fue importante para derribar esta creencia y establecer quién verdaderamente era él y cuál era su propósito. Número 2. ¿Eres tú el profeta? Los judíos pensaban también que podía ser el profeta anunciado por Moisés. Deuteronomio 18:15. Profeta les levantaré en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyese mis palabras, que él hablase en mi nombre, yo le pediré cuentas. Esta era la profecía. Los judíos esperaban un profeta enviado por Dios para que le diera revelación divina, tal como lo hizo con Moisés, para guiar a su pueblo, el cual era esperado en el tiempo de Jesús. Juan negó ser este profeta prometido, aunque sin dudas Juan fue un profeta. Mateo 11:11 al 14. Versículo 23. Juan negó ser uno de estos personajes, en cambio, se proclamó en palabras del profeta Isaías 40:3 del Antiguo Testamento y dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor. Juan se identifica como el precursor del Mesías, anunciando por el profeta Isaías 40:3 también los otros evangelios, Mateo 3:3, Marcos 1:3, Lucas 3:4, citan este pasaje de Isaías como descripción de Juan como el precursor, entendiendo que precursor son personas que van delante para preparar la llegada de otra persona. Este trabajo supone explorar, despejar la senda, anunciar o mostrar el camino para que otro lo siga. Es importante indicar que la única autoridad que Juan menciona para justificar su ministerio es la Escritura, y es Isaías 40:3, profecía de casi 800 años antes de este cumplimiento. Juan era una voz que clamaba. Con esto queda también clara la diferencia que había entre él y el Mesías. Mientras que él solo era una voz, el Mesías es descrito como el verbo o la palabra. Lo podemos encontrar en Juan 1:1. Juan enfatizó solo la razón por la que vino: a preparar el camino del Mesías,
Los fariseos y religiosos no entendían lo más importante. Querían saber quién era Juan, pero éste quería que ellos supieran quién era Jesús. Juan era una voz que clamaba. Y es muy importante poder entender esta diferencia. Jesús era el Verbo. En el versículo 24, y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Los fariseos constituían una estricta secta de los judíos que se gloriaban de su superior conocimiento de la ley y de sus esfuerzos por cumplir los más minuciosos detalles del Antiguo Testamento. En realidad, muchos de ellos eran hipócritas que querían aparecer delante de los demás como religiosos, pero que vivían vida muy pecaminosa. Por el contrario, los sacerdotes y levitas que formaban la delegación que interrogó a Juan eran de otra secta, contrario a los fariseos, la de los saduceos, pero con seguridad se unieron para conseguir sus fines, por cuanto Juan en su predicación les llamaba generación de víbora. Esto lo encontramos en Mateo 3:7. En el versículo 25 y 26, y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas, si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Los fariseos consideraban el bautismo como un rito oficial, así que si Juan no era ni el Cristo, ni Elías, ni el profeta, entonces creían que era inapropiado que bautizara, considerando que ellos bautizaban a los prosélitos gentiles para purificación al convertirse al judaísmo, y no veían en Juan la autoridad de idoneidad para bautizar. Seguramente en sus corazones se decían: ¿por qué tratas al pueblo escogido de Dios como si fueran gentiles? Juan llamaba a todos al bautismo de arrepentimiento con agua, incluidos los judíos. De hecho, a ellos mismos se atrevió a predicarles en un tono que probablemente rechazaron. Los otros evangelios también confirman los bautismos de Juan. Mateo 5:6 dice: y salía a él todo Jerusalén y toda Judea y toda la provincia alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. En Marcos 1:4-5 dice: bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados, y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados en el río Jordán, confesando sus pecados. En Lucas 3:7 dice: y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Juan se daba cuenta que entre las multitudes había algunos que iban a oír su predicación y a bautizarse, pero que no eran sinceros. Juan los llamó serpientes venenosas y les advirtió que cambiasen de actitud y huyeran de la ira venidera. El bautismo de Juan en agua para arrepentimiento era preparatorio. Como ya hemos dicho, tenía la finalidad de preparar los corazones para el encuentro con el Mesías. Sin este encuentro personal con Cristo, el bautismo en agua no tenía mayor valor. Versículo 26. Mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Juan pasó a anticipar un hecho que se consumaría plenamente a lo largo de su evangelio. El Mesías estaba en medio de ellos, pero no le conocieron. Es triste pensar que esto pudiera ocurrir, que teniendo evidencias tan claras
por causa de sus pecados y por su deseo de mantenerse en su religión, llegaran a ignorar al Mesías. Juan 1, 10, 11 lo dice claramente. A los suyos vinieron y los suyos no le recibieron. Versículo 27. Del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Juan no para de expresar su admiración por la estatura moral y espiritual del Mesías. Tal es así que él mismo no se considera digno ni siquiera de realizar el trabajo de un esclavo, desatando la correa de su calzado. Hoy, cuando todos quieren figurar y sacarse la foto en primer plano, hubo un hombre que solo pretendió dar a conocer a su amado Mesías y prepararle el camino, cumplir con el propósito por el cual Dios le había llamado. Versículo 28. Estas cosas acontecieron en Betábara, de la otra parte del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Juan bautizaba en la ribera del río Jordán. En hebreo es Yardén, la cual significa descender o el que baja. Este río desciende desde la altura del Golán hacia el punto más bajo sobre la tierra, el Mar Muerto. Bíblicamente tiene gran trascendencia con numerosos milagros, en este lugar. Además, naturalmente marca una frontera entre la tierra prometida y la heredad de la tribu de Israel. Aquí fue bautizado Jesucristo por Juan el Bautista. Finalmente, podemos resaltar del testimonio de Juan lo siguiente. Número 1. Juan nunca trató de buscar provecho personal con su llamado. Número 2. Aunque las multitudes lo rodeaban, nunca buscó ser el centro. Nunca olvidó que su papel principal fue anunciar la venida del Señor, a preparar su venida. Número 3. Fue el mensajero que Dios escogió para anunciar la venida de Jesús y así lo declaró. Fue un predicador cuya misión fue traer a las multitudes mediante la predicación del bautismo para arrepentimiento. Número 5. Juan desafió aún a los poderosos y no cayó cuando la verdad de la palabra anunciada estaba de por medio, aún bajo amenazas y peligros. Número 6. El ejemplo de Juan para nosotros es que él fue llamado para dar testimonio y preparar el camino del Mesías. Nosotros, como cristianos, tenemos el testimonio del Espíritu Santo para predicar a Jesucristo crucificado, para salvación a todo aquel que cree. La pregunta que hoy tenemos que hacernos, ¿lo estamos haciendo? Les invito a orar. Señor, Padre, te damos gracias por tu palabra. Te bendecimos, te honramos. Toda la gloria tuya es, Señor. Y reconocemos, Padre, nuestra necesidad, Señor, que tú, Padre, guíe nuestro corazón, Señor, para cumplir tu propósito de cuando tú nos llamaste, Señor, para predicar tu palabra, para llevar, así como Juan, llevar el testimonio, Señor, de Jesucristo, para llevar, Señor, la palabra, la predicación, Señor, de un Jesucristo que dio en la cruz su vida por cada uno de nosotros, para que todo aquel, Señor, que escuche, Señor, tu palabra,
pueda, Señor, llegar en arrepentimiento y en fe al conocimiento de la verdad. Ayúdanos, Padre, Señor, a través de tu palabra, que sea revelada a cada corazón, Señor, para cumplir el propósito que tú, Señor, nos has dado, para cumplir, Señor, con la verdad, Señor, con el mandamiento, Señor, que tú nos has dado. Señor, y te pedimos, en el nombre de Jesús, Señor, que quites, Señor, toda vergüenza, Señor, que quites de nuestro corazón, Padre, todo argumento, toda excusa para no predicar, Señor, tu palabra. Hoy, Señor, cuando los tiempos son difíciles, ¿cuántos hay que te necesitan, Señor? ¿Cuántos perdidos están, Señor, que se van sin oír tu palabra? Padre, por eso, Señor, en esta hora te damos gracias por conocer la vida de este hombre de Dios que fue obediente, Señor, que se despojó de sí mismo para, Señor, para cumplir el propósito por el cual tú lo enviaste. Y en esta hora, Señor, queremos decirte que nos ayudes, Señor, porque tú, como tu palabra dice, que nos has dado espíritu, Señor, de amor, Señor, de dominio propio y de valor. Queremos, Señor, con todo denuedo, usarlo para llevar el testimonio, Señor. Danos, Señor, por tu espíritu, Señor, el conocimiento, ese fuego, Señor, que necesitamos para predicar tu palabra y bendecir a otros, Señor. Aquellos que se han alejado, como también a aquellos que están perdidos, Señor. Querido Padre, que en el fuego, Señor, de la predicación podamos traer, Señor, al conocimiento de Jesús todos aquellos que aún no le conocen. Señor, te damos gracias, Padre, porque tú nos permites compartir tu palabra, Señor, y ser edificados y santificados por ella. Hoy, en el nombre de Jesús, Señor, queremos también invitar a todos aquellos que no conocen a nuestro Señor, no conocen a Cristo. Y queremos, Padre, a través de una oración, invitarlos, Señor, a que puedan, Señor, puedan orar con nosotros y recibir a Cristo en su corazón, diciendo, Padre, reconociendo a Jesús como su Salvador personal, reconociendo a Jesucristo como el Salvador, como el Hijo de Dios, quien derramó su vida, Señor, en la cruz para salvarnos. Te pedimos, Señor, que tú toques esas vidas que quieran, Señor, ser transformadas, que quieren cambiar, Señor. Y hoy, Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que estas personas, Señor, puedan decir y recibir a Jesucristo como su Señor y único Salvador, y reconocer que son pecadores como nosotros, y recibir la gracia del perdón, de la salvación y de la vida eterna. En el nombre de Jesucristo. Gracias, Padre. Y te pedimos, Señor, que todo aquello que han recibido a Jesús en su corazón, que este solamente es un paso, porque el mayor es tomarse de la mano del Señor y pedirle que cambie su vida y que le quieren conocer aún más, de manera que el propósito de vida de nuestro Señor les transforme y puedan recibir esa corona de la vida que está preparada para todos aquellos que buscan, que reconocen y que viven vida transformada en Jesucristo. Que la vida de Cristo esté en cada uno de nosotros para poder cumplir su propósito. Señor, te damos gracias. Toda la honra, toda la gloria tuya es, Señor. Amén
y amén, Señor. Gracias, Padre. Oh.